¿Cómo obligas a un ocupante a salir de tu territorio? En el continente, Ucrania ha dado la gran respuesta a esa pregunta al enfrentar a las fuerzas invasoras de Rusia con una defensa feroz y, en ocasiones, lanzar contraofensivas para recuperar lo que Rusia intenta robar. Sin embargo, Crimea es distinta. Ucrania no combate directamente en la península. Su estrategia es más simple: hacer la vida difícil para los 80.000 rusos que se mudaron a Crimea y ahora deben irse mientras Putin pierde el control. El 13 de octubre, Ucrania dio otro paso hacia la ejecución de esa estrategia. Una gran bola de fuego explotó en Crimea tras un golpe decisivo de Ucrania a Rusia. Según el Kiev Independiente, la bola de fuego fue causada por drones ucranianos que atacaron el mayor depósito de petróleo ruso en Feodosia, Crimea. El ataque nocturno del 13 de octubre formó parte de una ofensiva mayor contra varios objetivos en Crimea y provocó un incendio tan grande que Rusia no pudo ocultar la realidad de lo que realmente sucedió. ¿Y cómo no iba a ser masivo ese incendio? Según una fuente anónima del Servicio de Seguridad de Ucrania, al Kiev Independent, drones ucranianos destruyeron grandes tanques de combustible en una ciudad. Los drones impactaron al menos 5 tanques. Se registra un incendio a gran escala en el territorio del depósito de petróleo, dijo la fuente. Y no tenemos que tomar su palabra. También hay imágenes que ya circulan en las redes sociales mostrando la magnitud del incendio que provocó Ucrania. Una fuente inesperada compartió uno de esos videos, un hombre llamado Jürgen Naudit, el director general de una empresa educativa, quien deja muy claro que apoya a Ucrania. En su exbiografía, compartió un clip de 5 segundos en X. Feodosia no recibirá gasolina, dice Naudit con alegría, mientras agrega que el depósito de petróleo de Rusia había interceptado varios drones ucranianos. Supongo que esa es una forma de lidiar con los drones. En lugar de derribarlos, interceptarlos con los mismos objetivos que Ucrania quiere atacar. Las imágenes muestran un feroz incendio que genera enormes columnas de humo. También parece que fue grabado desde la ventana de un edificio en la ciudad de Feodosia, revelando que el ataque de Ucrania fue tan significativo que sus consecuencias podían verse desde dentro de la propia ciudad. El canal de YouTube de The Sun muestra más imágenes, incluido el clip de 5 segundos que Naudit subió a X. The Sun también presenta un segundo video, al parecer grabado con celular, que muestra la misma escena. El depósito de petróleo de Feodosia arde y el humo sube al cielo. Mencionamos antes que Rusia hace todo lo posible por encubrir incidentes como este. No pueden lograrlo con lo que acaba de pasar en Feodosia. Para Rusia, empeoró la situación porque el ataque del 13 de octubre era previsible. Rusia debió tener más defensas aéreas para derribar drones en el depósito. No es que Rusia no fuera advertida. Ucrania no avisó a Rusia sobre el ataque al depósito. En palabras, lo hizo a través de acciones, ya que el 13 de octubre representa solo uno de varios ataques contra el depósito en las últimas semanas. El canal de Telegram Viento de Crimea informa que Ucrania atacó por segunda vez en una semana el depósito de petróleo de Feodosia. La terminal marina de petróleo de Feodosia se incendiará por segunda vez en 7 días cerca de la medianoche, según el canal. También ofrece algunos detalles más sobre la magnitud del incendio. El incendio en el depósito de petróleo de Feodosia es visible desde el espacio, según el grupo de monitoreo del viento de Crimea y fotos satelitales. La magnitud del incendio es impresionante. Las firmas térmicas revelan columnas de aire ardiente en la ciudad y el mar. Dijimos que era un gran incendio. Aparentemente, fue lo suficientemente grande como para ser visible desde el espacio. 2 veces en una semana. Esto no fue suficiente para Ucrania, pero según Euromaidan Press sobre el ataque ucraniano del 13 de octubre, es la tercera vez que Ucrania ataca ese depósito recientemente. Además de los ataques de octubre, ocurrió otro el 29 de septiembre. Indica que el segundo ataque al depósito de Feodosia coincidió con el cumpleaños de Vladimir Putin, lo cual es un claro intento de Ucrania de enviar un mensaje. El petróleo está ardiendo en Crimea y parece que no hay nada que Vladimir Putin pueda hacer al respecto. Si existiera, Rusia no habría dejado que Ucrania atacara el depósito 3 veces en 2 semanas. Todos estos ataques han sido exitosos y han causado desgaste gradual. En las reservas de combustible almacenadas en el depósito de Feodosia, Euromaidan Press dice que el depósito albergaba 34 reservorios de combustible antes de que Ucrania iniciara su campaña. Ahora solo quedan 22, y parece probable que Ucrania vuelva a atacar el depósito dentro de poco. ¿Por qué no lo haría? El ataque del 13 de octubre destruyó 5 de los depósitos, lo que significa que los 2 ataques anteriores lograron eliminar 7 entre ambos. Rusia no logró detener estos ataques, y los depósitos restantes representan objetivos lo suficientemente grandes como para que Ucrania piense que puede atacarlos una y otra vez. Poco a poco, Ucrania está acabando con el depósito de Feodosia. No pasará mucho tiempo antes de que no quede petróleo.
La única salvedad de todo esto es que no hay una declaración oficial de Ucrania de que haya llevado a cabo el ataque, según el informe de Newsweek sobre el incidente. Eso no es raro en ataques con el Servicio de Seguridad de Ucrania. La organización quiere mantener sus métodos en secreto ante Rusia, así que a menudo guarda silencio de manera colectiva cuando ocurren ataques importantes como este. Cuando Rusia no tiene información oficial en absoluto, es aún menos probable que pueda llevar a cabo los tipos de defensas aéreas necesarias para proteger Feodosia de futuros ataques. Ucrania ya aprovechó estas fallas 3 veces y buscará mantener cualquier oportunidad para repetirlo. Hay al menos algún nivel de confirmación, primero de la fuente que habló con el Kiev Independent y luego de la propia Rusia. Además de afirmar que el Servicio de Seguridad de Ucrania atacó 5 tanques en Feodosia, la fuente aclaró que el Servicio de Seguridad de Ucrania fue responsable de todo el ataque. El Servicio de Seguridad de Ucrania sigue debilitando la capacidad militar, logística y económica del enemigo para luchar contra Ucrania, informó la fuente al Kiev Independent. Esa es otra frase típica de Ucrania. Ha atacado recursos, sobre todo energéticos, en Rusia y zonas ocupadas casi todo 2025. Con cada tanque de combustible quemado, Rusia tiene un poco menos de petróleo que puede usar en el frente, servir a su gente o vender para generar el dinero necesario para la guerra de Putin. Así como los ataques repetidos en Feodosia muestran a Ucrania debilitando la instalación, la campaña más amplia muestra al país debilitando una industria petrolera que es absolutamente vital para la supervivencia de Rusia. En cuanto a Rusia, ha sacado a relucir algunas de sus excusas habituales, junto con las tácticas que suele usar para intentar evitar que las noticias de estos ataques devastadores lleguen a los rusos comunes. En Feodosia, según informa la prensa de Euromaidan, los ataques de Ucrania fueron lo suficientemente poderosos como para interrumpir las rutas de transporte público. Los servicios de tren se retrasaron durante varias horas y las autoridades de Feodosia suspendieron el servicio de Internet la mañana después del ataque. Rusia suele limitar Internet para evitar la difusión de imágenes en tiempo real de ataques y sus consecuencias. Esto no evita que aparezcan videos previos al corte, como vimos antes, y luego se restablece el Internet para compartir información de nuevo. Esto es parte de la campaña de desinformación de Rusia para ocultar lo que pasó en Feodosia. Otra parte de esa campaña de desinformación es la afirmación que hemos escuchado muchas veces antes. Rusia afirma que los drones que impactaron directamente no causaron el incendio en el depósito de combustible de Feodosia. Estos incendios ocurren porque Rusia es muy efectiva derribando drones ucranianos. Nunca tiene sentido, pero es lo único que le queda a Rusia. Esta vez fue el ministro designado por Rusia en Crimea, Sergei Aksyonov, quien inventó las excusas. Como resultado, se inició un incendio. No hay víctimas, según la información actual. Los servicios pertinentes ya trabajan en el lugar. Aksyonov informó que las defensas aéreas derribaron más de 20 drones según informes preliminares. Tome en cuenta el enfoque en que se derribaron aeronaves no tripuladas en lugar de lograr impactos directos. Rusia busca que quienes leen estos comunicados piensen que los daños de los ataques con drones ucranianos son por escombros que caen, no por Ucrania logrando sus objetivos. Por supuesto, ese no es el caso. Pero a menos que Rusia sienta que puede presentar los logros de Ucrania como ataques terroristas, siempre se enfocará en derribar drones, en lugar de admitir que esos drones están cumpliendo con lo que Ucrania los envió a hacer. Las palabras de Aksyonov confirman oficialmente que Ucrania destruyó 5 tanques de combustible en Feodosia. Decir que se inició un incendio es una manera sutil de confirmar el gran infierno que muestran las imágenes. El Kiev Independiente añade más cifras a las afirmaciones de Rusia sobre las interceptaciones. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que lo de Feodosia fue parte de varios ataques que Rusia afirma haber frustrado. Ucrania envió 103 drones a territorios rusos y ocupados, dice el ministerio, todos los cuales fueron interceptados. Unos 40 drones fueron a Crimea, por lo que los 20 mencionados por Aksyonov serían solo parte de un grupo mayor. Volveremos a ese punto en un momento. Primero, acerquémonos un poco más al depósito de Feodosia, que Ucrania ha atacado tantas veces en las últimas semanas. Es el depósito más grande de la ciudad y pronto se quedará sin combustible. Rusia almacena ahí por los ataques de Ucrania. El Kiev Independiente agrega que el depósito está ubicado a unos 155 millas del territorio controlado por Ucrania, lo que lo pone dentro del alcance de los drones ucranianos e incluso de algunos de sus misiles de largo alcance. El depósito almacena hasta 250.000 toneladas de combustible, usado principalmente para apoyar a fuerzas rusas. Sin embargo, el medio señala que el depósito también es una instalación multifuncional. También se usa para apoyar el transbordo de productos petroleros rusos entre buques, vagones cisterna y transporte por carretera. Así que Ucrania no solo destruyó combustible el 13 de octubre, sino que provocó un incendio tan grande que probablemente cerrará un centro logístico clave en Feodosia.
Ahora que sabemos que el depósito puede almacenar 250.000 toneladas de combustible, también podemos hacer algunos cálculos para determinar cuánto combustible ha perdido Rusia, gracias a los repetidos ataques de Ucrania. Mencionamos antes que Feodosia normalmente alberga 34 depósitos de combustible y que solo quedan 22 después de los 3 ataques de Ucrania. Suponiendo que cada uno de esos depósitos almacena la misma cantidad, eso significa que cada uno puede guardar un poco más de 7.350 toneladas de combustible. Feodosia perdió 12 depósitos, es decir, 88.235 toneladas de combustible quemadas por Ucrania. Esa es mucha gasolina que no va a llegar a las líneas del frente. Hace poco mencionamos que Rusia afirma haber derribado 40 drones sobre Crimea y que 20 de ellos fueron en Feodosia. Eso indica que el depósito de combustible de Feodosia no fue el único objetivo de Ucrania el 13 de octubre. Hubo otros 2, ambos en la infraestructura energética rusa, aunque con funciones distintas al depósito de petróleo. Militanji tiene los detalles en un informe del 13 de octubre. El canal de inteligencia Dnipro, inteligencia de fuentes abiertas en Telegram, reveló que Ucrania también atacó algunas subestaciones eléctricas. La primera fue en Simferópol, donde Ucrania destruyó una subestación de 330 kilovoltios, y la segunda fue una subestación de 220 kilovoltios en Kafa. Este último ha sido confirmado por el sistema de monitoreo satelital de la empresa Fire Information for Resource Management System de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, informa el medio. Estas subestaciones son clave en la infraestructura eléctrica de la Crimea ocupada, afirma Militanji. Son parte de lo que llama un puente eléctrico a Crimea. Incluye líneas de transmisión aérea que conectan Crimea con Krasnodar Krai por el estrecho de Kerch. Estas líneas eléctricas llegan a subestaciones en Crimea, desde donde se distribuye la electricidad en toda la península. Ucrania no solo atacó el petróleo ruso el 13 de octubre, también intentó cortar la electricidad en Crimea. Dándole a los ciudadanos ocupantes una pequeña muestra de lo que Rusia le está haciendo al pueblo ucraniano, esto fue ojo por ojo. Después de todo, los ataques de Rusia han estado causando apagones en toda Ucrania. Pravda reportó los apagones el día del ataque aéreo de Ucrania en Crimea, indicando que Donetsk y Dnipropetrovsk tuvieron que implementar apagones de emergencia controlados. Sumy, Poltava y Kirovograd también están lidiando con estos apagones, al igual que Yarkov, Chernigov y Zaporilla. Ucrania busca afectar a los rusos donde más les duele sin causar muertes civiles. Eliminar subestaciones eléctricas en Crimea es una buena manera de hacerlo, al igual que destruir las reservas de combustible almacenadas en la península. Esto nos lleva a lo que esto significa para la guerra en Ucrania en adelante. No sería correcto decir que este ataque de Ucrania cambia el rumbo del juego, aunque el incendio haya sido grande. Ucrania aplica una estrategia de muerte por 1000 cortes, y la pérdida de depósitos de combustible en Feodosia es solo parte de un plan mayor. Eso eventualmente obligará a Putin a abandonar su invasión a Ucrania, porque Rusia no tiene los recursos para completar la toma de Ucrania. Esto es más combustible perdido para Rusia, y ha sucedido en un momento en que Rusia no puede permitirse perder aún más combustible. Ucrania ha lanzado una campaña concertada contra el refinado de petróleo de Rusia y sus productos derivados, que incluyen gasolina y combustible, en los últimos meses. Para el 10 de octubre, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, celebraba los logros de Ucrania en ese ámbito. Syrskyi informó en Facebook que el mes pasado hubo 70 impactos en territorio de la Federación Rusa. En el país agresor, se destruye la producción de combustibles, lubricantes, explosivos y otros componentes del complejo militar industrial ruso. En particular, el refinado de petróleo en Rusia se ha reducido en un 21%. Los 70 ataques han reducido en 21% el procesamiento de petróleo ruso, lo que más preocupará a Putin. Incluso el 21% podría estar subestimado. Días antes de la publicación de Syrskyi en Facebook, se informaba que Ucrania había cerrado cerca del 38% de la refinación de petróleo rusa. Sea poco más de una quinta parte o casi 2/5, la cifra sigue siendo demasiado alta para estar tranquilos. Desde la perspectiva rusa, también vemos el impacto de estos ataques en Rusia. Según Kiev Independiente, el 8 de octubre, Rusia enfrenta escasez de gasolina y ha impuesto restricciones en varias regiones. Crimea ocupada es una. Volveremos a ello en un momento. Otras regiones que experimentan grandes escaseces incluyen Chelyabinsk, Sverdlovsk y Tyumen, todas las cuales han implementado límites de combustible. Los clientes solo pueden comprar parte de la gasolina necesaria para llenar el tanque de un vehículo. CNN agrega que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que Rusia ahora tiene un déficit de aproximadamente el 20% de la gasolina que necesita para satisfacer las necesidades internas del país.
Volviendo a Crimea, Ucrania está atacando la región específicamente por un par de razones. Ya hemos mencionado una de esas razones. Ucrania quiere asegurarse de que los ciudadanos rusos sientan el dolor que Putin está intentando infligir a Ucrania. Crimea es un tema muy doloroso para Ucrania, ya que los rusos que viven ahí llegaron desde 2014 cuando Rusia anexó la península. El 13 de octubre fue el último intento de Ucrania para llevar ese dolor a Rusia. Esto probablemente agravará la escasez de combustible en la península, donde ya existe este problema. El Kiev Independiente resaltó la escasez en Crimea en su informe sobre el ataque ucraniano del 6 de octubre a Feodosia. Dice que un medio de negocios ruso llamado Kommersant realizó un análisis detallado de 17.000 estaciones de gasolina en todo el Distrito Federal Sur de Rusia. La Crimea ocupada pertenece a ese distrito y ha sufrido la escasez de gasolina. Cerca del 50% de las gasolineras en Crimea ocupada y Sebastopol suspendieron ventas tras repetidos ataques de Ucrania. Destruir más tanques de combustible solo empeorará el problema. Después de todo, perder combustible que estaba destinado para el ejército ruso obligará a Putin a recurrir más a las reservas que originalmente estaban destinadas para la gente de Crimea. Cuando se terminen esas reservas, más gasolineras cerrarán o impondrán restricciones más severas en Crimea. Sin embargo, hay otra razón por la que Ucrania está atacando Crimea con este tipo de ataques. Crimea es extremadamente importante para Putin y él quiere asegurarse de que Rusia mantenga el control sobre la península. Gran parte de ese control proviene de los 80.000 ciudadanos rusos que se mudaron a Crimea tras la anexión rusa. Sin esos ciudadanos, a Putin le costará afirmar que Crimea debe ser de Rusia. Aquí está la brillantez de lo que hace Ucrania. Al realizar ataques tan regulares contra Crimea, está enviando un mensaje a las personas que Putin envió a vivir a la península. Ya no están seguros, les quitan su combustible, y no importa cuánto intente ocultarlo Rusia, los informes sobre ataques de drones ucranianos son constantes. Parece que Putin no puede hacer nada al respecto, a pesar de trasladar más defensas aéreas a Crimea. Eventualmente, Ucrania espera que algo se quiebre en la población rusa que vive en la península. Quizá quieran volver al territorio continental ruso. Al menos allá, no estarán sometidos a ataques aéreos semanales contra objetivos militares cerca de sus hogares y quizá incluso puedan evitar las restricciones de combustible que están fuera de control en Crimea. Muchos rusos de Crimea piensan en escapar, lo que es una mala noticia para Putin. Necesita que su gente se quede para mostrar control. Ucrania quiere que huyan y va a seguir atacando Crimea hasta que lo hagan. Ucrania quiere que los rusos en Crimea sepan que queda poco tiempo para irse. Eso lo sugirió Refat Chubarov, quien es el presidente del Medzhlis del pueblo tártaro de Crimea. El 3 de junio, Pravda informó que Chubarov grabó una declaración para los ocupantes rusos en Crimea. Como ya están empezando a darse cuenta, el puente de Kerch, construido ilegalmente y que conecta la Crimea ocupada con el territorio del país agresor, Rusia, pronto será destruido, dijo Chubarov. Esa afirmación siguió al ataque al puente de Kerch por el Servicio de Seguridad de Ucrania el 3 de junio. Chubarov continuó diciendo: y pueden encontrarse atrapados en una especie de bolsa. Por eso les recomiendo que abandonen pronto la península y regresen a Rusia, de donde llegaron ilegalmente a la Crimea ocupada. En otras palabras, váyanse mientras todavía puedan. Ucrania ha estado destruyendo los tanques de Rusia a montones. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, hasta el 14 de octubre se han destruido la asombrosa cantidad de 11.256 de ellos. Pero Vladimir Putin, en su infinita sabiduría, pensó que lo tenía todo resuelto. Ucrania solo destruía tanques soviéticos diseñados para agotar su munición, no para dañar realmente sus defensas. Putin estaba manteniendo los mejores tanques de Rusia lejos de Ucrania. El líder ruso lanzó esos tanques sobre Pokrovsk, y Ucrania pronto demostró que no eran mejores que los que Rusia ya había perdido. Rusia guardó sus mejores tanques durante un año, solo para que Ucrania los destruyera en minutos. Rusia guardó durante casi un año cada tanque T-90M que fabricaba, ya que tenía planes especiales para ellos. Según David Axe en Euromiden Press, Putin planeaba un gran asalto mecanizado en Donetsk con los T-90M rusos. Esos tanques debían eliminar la última resistencia de Ucrania y permitir que Rusia tomara Pokrovsk, ciudad logística clave que Putin esperaba capturar en verano. Los soldados rusos fallaron. Los T-90M acabarían el trabajo, y Putin confiaba en que el T-90M era el tanque ideal para tomar Pokrovsk. Después de todo, es el tanque de batalla más moderno de Rusia, y ha sido elogiado por el propio Putin como el mejor tanque del mundo.
El líder ruso repitió esto en junio de 2023 y TASS informó que Putin lo afirmó. Hoy se puede decir que el T-90M ProRif es el mejor tanque del mundo. Al acercarse a las posiciones ya no hay oportunidad para nadie. Dispara más lejos, con mayor precisión y mejor protección. Recuerda esa frase. El 9 de octubre, Ucrania demostró de forma devastadora que eso era incorrecto. Las especificaciones del T-90M parecen respaldar las afirmaciones de Putin. Army Recognition dice que el tanque tiene el poder de fuego que Putin afirma, gracias a un cañón de Animaliza 2A40 y 6M4 de 125 milímetros que es capaz de disparar tanto munición estándar como misiles guiados antitanque. Dependiendo del tipo de proyectil utilizado, el cañón puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta aproximadamente 13.120 pies y sus misiles pueden llegar aún más lejos, hasta 16.400 pies gracias a un sistema de guiado basado en haz láser. Agrega una ametralladora coaxial PKT de 7.62 milímetros a la mezcla. Obtienes un tanque capaz de destruir infantería y casi cualquier blindaje, o eso afirma Rusia. También es un tanque bastante ágil. El T-90M alcanza hasta 372 millas por hora y recorre 341 millas antes de repostar. Rusia puede llevar tanques de diésel bajo la parte trasera del casco, permitiendo repostar en campo y extender el alcance máximo. La protección la brinda el sistema RELIKT, un blindaje reactivo explosivo que protege la parte frontal y la torreta del T-90M de explosiones. Rusia también instala un kit de blindaje QNET en el casco y la parte trasera del tanque, que está diseñado para proteger al T-90M contra granadas propulsadas por cohete. Todo esto suma para hacer un tanque impresionante, al menos en teoría. El problema de Putin es simple. Lo que se ve bien en teoría no siempre termina funcionando cuando se pone a prueba en el campo de batalla. Para el T-90M tener gran potencia de fuego y protección, no basta cuando Ucrania usa tantas armas distintas en combate. Aún así, Putin creyó tener el tanque adecuado para un asalto mecanizado cerca de Pokrovsk el 9 de octubre. Este asalto vería a Rusia volver a su táctica habitual después de pasar el verano enviando pequeños grupos de infantería para infiltrarse en los asentamientos alrededor de Pokrovsk. El objetivo de Rusia, explica Axe, era la pequeña aldea de Shakova y había reunido una fuerza intimidante. La aldea, ubicada a 200 kilómetros al norte de Pokrovsk, sería atacada por 36 tanques rusos, varios T-90M vehículos blindados y 40 soldados en motocicleta. Axe señala que Shikova también es un punto clave para las defensas de Ucrania, que se encuentran al este de un saliente de 400 kilómetros que Rusia logró abrir a través de las defensas ucranianas en la dirección de Pokrovsk. En verano, Rusia buscaba tomar Shikova con un asalto mecanizado para posicionar a sus tropas en la aldea. Con la fortificación terminada, Shikova podría entonces usarse como una plataforma de lanzamiento para futuros asaltos que llevarían a Rusia más cerca de Pokrovsk y eventualmente dentro de Pokrovsk. El 9 de octubre, esa fuerza mecanizada atacó. El resultado fue brutal para Rusia. Ucrania estaba lista para cualquier ataque de Rusia. El 9 de octubre, Shikova ya era el hogar del 225 o Regimiento de Asalto de Ucrania. Sus filas se reforzaron con operativos del primer cuerpo Azov, que a finales del verano coordinó la recuperación de asentamientos cerca de Pokrovsk. Desde Rusia, ambas unidades colaboraron para crear una defensa capaz de resistir el asalto mecanizado ruso. El asalto llegó en oleadas, según relató el primer cuerpo Azov en una publicación de Telegram. Tras la batalla, el grupo afirmó: el enemigo atacó en varias oleadas y direcciones. Inicialmente, avanzaron grupos de motociclistas, seguidos por columnas de vehículos blindados, tanques y transportes blindados de personal con infantería. Eso parece un enfoque de Putin. Rusia envió primero a sus vulnerables tropas en motocicleta, no tanques, para absorber la munición ucraniana. La idea era dejar a las defensas ucranianas sin munición para enfrentar a los tanques posteriores. Cuando Rusia avanzó en oleadas, minas, drones y artillería frenaron el asalto mecanizado. Ucrania impactó 20 vehículos rusos, incluidos 3 tanques, en un bombardeo defensivo que hizo retroceder a las fuerzas rusas al pueblo disputado de Volodymyrivka. Ese pueblo, que está justo al sur de Shikova, fue atacado durante toda la noche del 9 de octubre y hasta el 10 por drones bombarderos ucranianos, que fueron desplegados para eliminar a cualquier sobreviviente. No quedaban fuerzas rusas en Volodymyrivka al final de la noche, y las cifras son terribles para Putin. Al final del asalto, Rusia había perdido 3 de sus tanques, 16 de sus vehículos blindados de combate y 41 motocicletas. Se destruyeron 2 vehículos ligeros más,
Según el primer cuerpo de Azov, no está claro qué tipo eran. Rusia ya ha enviado vehículos civiles en ataques contra Ucrania, hasta el punto en que Ax informa en un artículo aparte que los autos civiles ahora representan el 90% de las pérdidas de vehículos de Rusia en Ucrania. Algunos soldados de Putin podrían haber tenido peor protección que la de los tanques T-90M y vehículos blindados, orgullo de Rusia. Hablando de los soldados de Rusia, tuvieron un día muy malo el 9 de octubre. El primer cuerpo de Azov dice que las bajas confirmadas del enemigo ascendieron a 107 irreversibles y 51 médicas. Eso implica 107 muertos y 51 heridos, la mayoría de las tropas rusas enviadas al asalto. Chikova Ax agrega que no está claro cuáles de las unidades de Rusia se dedicaron al asalto mecanizado. Los soldados podrían ser de las 5 brigadas de infantería de Marina que Rusia envió a Pakrovsk tras el despliegue del primer cuerpo de Azov de Ucrania en la región. Si es así, las tropas rusas que murieron en el ataque de Chikova eran de las mejores fuera de sus fuerzas especiales. Ni los mejores de Rusia pueden hacer mucho si sus tanques no son tan buenos como dice su líder. Lo del 9 de octubre fue una humillación para Rusia. Durante meses, Rusia mantuvo sus mejores tanques fuera del campo de batalla, confiada en que esos tanques finalmente estaban en posición de tener éxito. Fueron desplegados con vehículos blindados y soldados. Este fue un asalto, literalmente planeado durante un año, y Ucrania lo detuvo de manera devastadora, requiriendo menos de un día para hacerlo. Putin reaprendió una lección valiosa el 9 de octubre. Ucrania sabe cómo enfrentar los asaltos mecanizados rusos. Ahora el líder ruso se preguntará cómo pasó esto. La respuesta está en el tanque que él ha venerado tanto tiempo. La realidad que Putin ahora está comprendiendo es que el T-90M está lejos de ser el tanque que él afirma que es. Más bien, es otra reliquia de la era soviética que ha sido maquillada para la actualidad y se está exhibiendo como el mejor tanque del mundo. Incluso cuando los resultados demuestran que no merece esa distinción, el T-90M es simplemente un síntoma del exceso de confianza de Rusia en la tecnología obsoleta que todavía utiliza. Esa excesiva confianza se evidenció claramente en mayo de 2025. Después de entregar un nuevo lote de T-90M al ejército, el fabricante del tanque, la empresa estatal rusa Rostec, estaba muy interesado en elogiar sus virtudes. El primer subdirector general de Rostec, Vladimir Artyakov, afirmó en mayo que el T-90M ruso, el T-72B3M y el T-80BVM están mejor adaptados a las condiciones actuales de combate. Son considerados los mejores tanques de producción en serie del mundo por sus características generales. Este resultado se debe al trabajo coordinado del equipo de desarrolladores, diseñadores, ingenieros y tecnólogos de Rostec, junto con trabajadores industriales y de reparación. Entendemos la exageración sobre el T-90M. Rusia busca que todos crean que su tanque es el mejor del mundo para propaganda e intimidación. Pero el T-72 y el T-80 tanques antiguos que Ucrania ha destruido por cientos desde la invasión de Putin. El hecho de que esos dos tanques se mencionen de inmediato genera dudas sobre qué tan efectivo puede ser el T-90M, dado su pobre desempeño en Ucrania. A pesar de las dudas, destacan las impresionantes especificaciones del T-90M de Rusia. El terrible desempeño del tanque en Ucrania convierte la duda en certeza. Los T-90M que Rusia guardó para el asalto en Chikova no son los únicos que ha usado en Ucrania durante la guerra. Son los más recientes y, como los anteriores, han fracasado dramáticamente. Eso no debería sorprender a quien haya visto más allá de las especificaciones rusas para entender el T-90M. Small Wars Journal señala problemas del T-90M que Rusia ocultó durante décadas. El tanque de batalla ultramoderno de Rusia en realidad tiene décadas. No es un tanque soviético, ya que comenzó a producirse en 1994. Esa fecha indica que el T-90M existe desde hace más de 3 décadas. Además, como señala el Journal, el tanque prácticamente no vio acción de combate hasta que Putin decidió lanzar la invasión a Ucrania. Lo que Rusia realmente tiene en sus manos en Ucrania es un tanque que está siendo probado activamente en combate dentro de Ucrania. Un tanque que está quedando corto en todos y cada uno de los aspectos. Según el Journal, el T-90M solo se había desplegado antes en Siria en diciembre de 2015. Uno de los 6 tanques que Siria recibió resistió varios misiles guiados antitanque BGM-71T Tobuabu y sobrevivió. Eso habría aumentado la confianza de Rusia en su tanque, aunque tampoco significa mucho. Desde una visión moderna, los BGM-71 no son las armas antitanque más nuevas. Han estado en servicio desde 1970, lo que los hace mucho más antiguos que el propio T-90M. Uno esperaría que el mejor tanque de batalla del mundo de Rusia pudiera resistir impactos de un arma construida 24 años antes de que el tanque fuera desplegado.
El problema de Rusia, como vio en Ucrania, es que el T-90M no puede enfrentar misiles antitanque modernos ni los drones que Ucrania ha desarrollado desde 2022. El tanque ruso, considerado el mejor del mundo, tiene muchas debilidades, incluyendo una heredada del T-72. Ese tanque de la era soviética carece de la partición que separa a la tripulación de la munición almacenada en el tanque. Sin esa partición, la explosión de la munición del T-72 destruye tanto el tanque como a la tripulación. El T-90M tiene la misma falta de partición, ya que Rusia prefiere usar un carrusel. Eso hace que el tanque sea una trampa mortal si lo impacta un arma superior. ¿Adivina? Ucrania tiene drones, misiles Javelin y otras armas antitanque contra las que el T-90M no se había probado antes de la guerra en Ucrania, revelaron sus fallas fatales. El mejor tanque mundial aún mantiene varios defectos soviéticos, lo que ha causado muchos problemas. Miles de sus predecesores terminaron como restos en llamas en el campo de batalla ucraniano. No son solo este tipo de defectos estructurales de diseño los que hacen que el T-90M sea un tanque mucho más débil de lo que Rusia afirma. El tanque también está plagado de problemas técnicos. Toma su torreta, por ejemplo. Además de ser vulnerable a ataques desde arriba, esa torreta también tiene un defecto de diseño interesante. La falla fue expuesta por Forbes en mayo de 2022, que nombró el problema como el síndrome de la torreta giratoria. Cuando el T-90M es impactado de cierta manera, su torreta comienza a girar descontroladamente, haciendo que la impresionante potencia de fuego del tanque sea prácticamente inútil. Ucrania ha expuesto varios ejemplos de esta falla fatal. En enero de 2024, Ucrania destruyó un T-90M con dos M2 Bradley, aunque en teoría no podían penetrar su blindaje. El tanque ruso falló por el síndrome de la torreta giratoria. Algo similar se vio en diciembre de 2023 cuando uno de los drones vista en primera persona, OOBU, de primera persona de Ucrania, logró un impacto directo en el T-90M para hacer que su torreta girara de manera incontrolable, lo que llevó a la tripulación a perder el control de todo el tanque. En mayo de 2024, otro T-90M atacado por drones vista en primera persona ucranianos tuvo el mismo problema. La torreta giró en sentido horario tras el segundo ataque con dron. Y como en los otros incidentes, la tripulación rusa tuvo que abandonar el tanque. De más está decir que el tanque considerado el mejor del mundo no debería tener este problema técnico. ¿Para qué sirve un blindaje que protege a la tripulación del T-90M si el tanque se vuelve incontrolable? Por un defecto de diseño que debieron detectar hace décadas. Decimos debieron. En realidad, Rusia nunca habría considerado buscar ese defecto, porque los drones no eran considerados cuando el T-90 se produjo en 1994. Y eso nos lleva de vuelta al punto de que este tanque no solo es mucho menos moderno de lo que Rusia intenta afirmar, sino que también está construido sobre diseños obsoletos de la era soviética que no son adecuados para la guerra moderna. El Interés Nacional expone en un artículo los múltiples fracasos del T-90M antes de que Ucrania destruyera varios en un solo día, el 9 de octubre. Se indica que errores estratégicos contribuyeron a la destrucción de muchos T-90M durante el despliegue ruso. En áreas urbanas sin espacio suficiente para un tanque, las nuevas armas fueron el principal problema para el tanque ruso. La aparición de nuevas amenazas parece haber vuelto obsoletas algunas de las defensas del T-90. Las municiones merodeadoras, como la Lancet, así como las municiones guiadas antitanque de ataque superior, como la Javelin fabricada en Estados Unidos, hasta ahora han demostrado ser efectivas contra el sistema de defensa STORA, informa el National Interest. Agrega drones a esa lista. Ucrania lo hizo y mostró lo que estos drones, junto con minas y artillería, pueden hacerle a los T-90M de Rusia el 9 de octubre. Dado que su tanque más moderno ha fallado tantas veces en Ucrania, se te perdonaría por pensar que Rusia va a abandonar el T-90M, estarías equivocado. Rusia no solo va a seguir apostando por el tanque, sino que también busca aumentar aún más sus reservas. Si puede hacerlo o no es otro asunto. En junio, United 24 informó que Rusia incrementaba notablemente la producción del T-90M. Mencionó al equipo de inteligencia de conflictos que lo afirma. Rusia fabricó entre 280 y 300 de estos tanques en 2024, un aumento significativo respecto a años anteriores. Se fabricaron entre 60 y 70 T-90M en 2022. Y luego, Rusia construyó entre 140 y 180 de estos tanques al año siguiente. Esa producción en masa no será suficiente para reemplazar la gran cantidad de tanques que Rusia perdió en Ucrania. Como mencionamos al inicio, Ucrania dice haber destruido 11.251 tanques rusos, eso es unos 3.000 al año, así que un calendario de producción del T-90M que solo fabrica una décima parte no preocupará a Ucrania. Ya se ha demostrado varias veces
incluso el 9 de octubre, que puede destruir T-90M tan fácilmente como los tanques rusos más antiguos. ¿Por qué Rusia sigue produciendo el T-90M si es un fracaso? United 44 medios sugieren que Rusia busca acumular reservas para el futuro. No está claro si eso significa que está reconstruyendo su reserva de tanques o si se está preparando para un momento en el que podrá empezar a vender el T-90M. Tal vez los T-90M que Rusia envió a Shikova provinieron de reservas. Rusia está tratando de ahorrar debido a la combinación de las pérdidas de tanques anteriores y el fracaso del país para tomar Pokrovsk durante el verano. No es seguro, pero Rusia probablemente enfrentará dificultades para vender T-90M tras Ucrania. Francamente, ya le estaba costando bastante trabajo. Incluso antes de que comenzara la guerra, Rusia parecía tener un ganador. En 2019, India se comprometió a comprar 469 T-90M por un pedido estimado en $2.000 millones. El costo por unidad supera los $42 millones, lo que explica por qué Rusia busca producir en masa el T-90. Obtener más de 1.000 millones al año por vender 280 a 300 tanques sería útil, ya que Putin gasta miles de millones en la guerra de Ucrania. Sin embargo, la India no estaba satisfecha con los T-90 que recibió de Rusia. En septiembre de 2020, el tanque fue criticado por su bajo rendimiento. Global Defense Corps informa que en 2017 el ejército indio usó los T-90 como parte de un tanque ruso. El biatlón incluyó a 19 países. India perdió ese biatlón porque sus T-90 fallaron. En 2024, el National Interest reportó que India reconstruía sus T-90 casi desde cero para adaptarlos a la guerra moderna. Unos años antes, Global Defense Corps informó que India descartó comprar más T-90 y prefirió el tanque francés Leclerc. Mucho de esto pasó antes de que Putin iniciara la guerra en Ucrania. En otras palabras, el T-90M ya era considerado un fracaso por uno de los principales clientes de armas de Rusia, mucho antes de que demostrara serlo en Ucrania. Todo esto nos lleva de regreso al 9 de octubre y a lo que Ucrania logró contra el asalto mecanizado de Rusia. Las fallas del T-90M volvieron a quedar en evidencia. No solo no ayudó a Rusia en el asalto, sino que fue incapaz ante los drones, minas y artillería ucraniana, por lo que el asalto duró menos de un día. Es probable que Rusia siga desplegando T-90M de sus reservas. Ucrania seguirá destruyéndolos, haciendo que el mejor tanque del mundo sea solo algo secundario en el campo de batalla. Toda esperanza está perdida. Ese es el mensaje que viene de los soldados rusos que actualmente están luchando contra Ucrania en el bolsillo de Unikivka, en el Oblast de Sumy, Ucrania. Esas tropas mueren de hambre y carecen de suministros y equipo. Nada de lo que hagan puede salvarlos del embate ucraniano. Y Vladimir Putin no le importa. Lejos de hacer todo lo posible para salvar a sus soldados en Sumy, Putin ha abandonado a sus propias tropas. Tropas rodeadas y condenadas, esos soldados han sido abandonados para morir en la zona de muerte de Ucrania. Según Euromaidan Press, que el 12 de octubre publicó un informe sobre lo que ocurre en Yunakivka y cómo Putin y la alta cúpula militar rusa no hacen nada para detenerlo. El medio informa que Ucrania ha ideado una estrategia inteligente para enfrentar a las fuerzas rusas, que han estado intentando crear una zona de amortiguamiento dentro de Sumy desde principios del verano. En lugar de enfrentarse directamente a esas fuerzas rusas, Ucrania está creando bolsillos de fuego. Estos bolsillos son esencialmente zonas de aniquilación. Aunque no de la manera que uno podría esperar, Yunakivka se ha convertido en otro de esos bolsillos de fuego. Como Ucrania ha rodeado a los soldados rusos en ese pueblo, podría parecer lógico que Ucrania atacara a los soldados rusos una vez que el pueblo estuviera rodeado. Sin embargo, eso no es lo que está haciendo, no está haciendo. En cambio, informa Euromaidan Press, Ucrania está jugando a largo plazo al cortar todas las rutas de suministro hacia Yunakivka para que Rusia no pueda hacer nada para salvar a los soldados que envió al pueblo. No lo haría, pero ese punto se tratará después en el video. La táctica de Ucrania parece ser volver locos a los soldados rusos rodeados, con una estrategia que está llevando a que los soldados rusos maten a sus propios compañeros por intentar rendirse. La desesperación ahora reina en Yunakivka. Todo es gracias a una fórmula simple, según informa Euromaidan Press. Tomen las líneas terrestres de comunicación rusas bajo control de fuego, aíslen y hambreen a los rusos en Yunakivka. Entonces la trampa se vuelve una zona de aniquilación sin posibilidad de evacuar o rotar. Esa es la fórmula, y está funcionando como un sueño. Ucrania está aprovechando una gran falla en la jerarquía militar rusa. Rendirse y devolver territorios capturados no es opción para los comandantes rusos, ya que tendrían que explicarle a Putin lo sucedido. Atrapados en la zona de aniquilación de Unikiva en Ucrania,
Los comandantes rusos impiden que sus soldados se rindan. Deberían morir en su lugar, como lo hacen. Cortar las líneas de suministro rusas es una táctica común ucraniana, y la han estado usando mucho en Sumy. El 25 de agosto, por ejemplo, Ucrania emboscó el convoy que transportaba al teniente general ruso Eseduya Abachev. El general iba rumbo a Sumy para ayudar a organizar la ya fallida ofensiva de verano en esa región, solo para que él quedara mutilado por un dron ucraniano. Curiosamente, Ucrania precedió ese ataque destruyendo un puente cerca de Yunakivka. Esto indica que lo que ocurre en el pueblo es fruto de semanas de esfuerzo de las fuerzas ucranianas para aislar a los soldados rusos. The Guardian agrega que Ucrania también ha realizado ataques contra varios trenes que se suponía debían suministrar provisiones a las tropas rusas que operan en Sumy. De nuevo, muestran una estrategia inteligente para cortar a las fuerzas rusas de lo necesario para atacar. La destrucción sistemática de las líneas de suministro da excelentes resultados en Sumy. Ahora, los soldados rusos en Yunikivka están pagando el precio. Se mencionó antes que Ucrania ha convertido ese pueblo en una zona de muerte, aunque no del tipo que uno podría esperar. El país ha hablado antes sobre zonas de muerte basadas en drones, con la teoría de que utiliza múltiples capas de drones para crear tierras de nadie a lo largo de las líneas del frente. En septiembre, RBC Ucrania informó que Ucrania planeaba crear una zona de muerte de 186 millas a lo largo del frente, por ejemplo, llena de drones. Esa zona de muerte serviría tanto como un sistema de alerta temprana para los defensores de Ucrania, como un medio para destruir a los soldados rusos, antes de que siquiera se acerquen al territorio que intentan tomar. Ucrania, al parecer, creó una versión reducida de esta zona de muerte cerca de Yunikivka, aunque ahora usa zonas de muerte en otros lugares para apoyar asaltos y recuperar territorio. En Yunikivka su propósito es impedir que los soldados atrapados escapen. Eso significa que Ucrania no necesita atacar la aldea. Euromaidan Press explica por qué Ucrania no lo quiere hacer. El diseño abierto de Yunikivka, con edificios dispersos y quemados, no ofrece cobertura ni razón para que los ucranianos realicen una operación de asalto, lo cual solo causaría bajas, en una batalla de desgaste que difícilmente se puede ganar contra un oponente. Con más tropas en el terreno, dice el medio, Ucrania no tiene interés en luchar una batalla que podría perder para recuperar su aldea perdida. Así que, como se mencionó antes, está aprovechando el deseo ruso de aferrarse a cada pedazo de territorio que reclama. Rusia se queda con Yunikivka. Ucrania pregunta, ¿por qué Rusia, soldados atrapados, no pueden irse porque los drones de Ucrania los matarán? Y con las líneas de suministro cortadas, Ucrania no necesita atacar. Ucrania solo tiene que esperar a que los ocupantes de Yunikivka se rindan. O, quizás más precisamente, hacer que esos ocupantes pasen hambre hasta que no tengan otra opción más que rendirse o morir. Euromaidan Press dice que Ucrania sabe que tiene la ventaja en todos lados, excepto en cuanto al número puro de soldados en Yunakivka. También señala que las fuerzas de Rusia ya intentaron salir de Yunakivka, solo para que ese intento fuera destruido por Ucrania. Ahora, Ucrania básicamente mantiene a los soldados rusos en su lugar, manteniéndolos prisioneros en el pueblo que antes estaban tan orgullosos de reclamar. Así, Ucrania puede destinar tropas que habría enviado a Yunakivka a otras zonas de Sumy. Todo esto mientras los soldados rusos en ese pueblo esperan ayuda que probablemente nunca llegará. Eventualmente, esas tropas morirán de hambre. Para muchos en Ucrania, eso será justicia poética. Después de todo, Rusia tiene un historial de usar el hambre como táctica contra Ucrania. Rusia no mataba de hambre a los soldados ucranianos, sino que atacaba a civiles. En junio de 2024, CNN informó que abogados internacionales de derechos humanos acusaron a Rusia de usar el hambre contra civiles de Mariupol durante el asedio de 85 días en 2022. Los hallazgos formaron parte de un informe de 76 páginas que detallaba cómo Rusia ha atacado sistemáticamente objetos indispensables para la supervivencia de la población civil. Esos objetos incluyen subestaciones eléctricas y suministros de agua, siendo esto último un problema grave para los civiles de Mariupol. Sin agua, no podían beber ni preparar muchos alimentos básicos de harina. Ucrania le está dando a los soldados rusos una probada de su propia medicina en Yunikivka. Sin embargo, parece que esos soldados no pueden probar nada por la trampa de Ucrania. Según Euromaidan Press, esa trampa fue construida en el camino entre Yunakivka y el asentamiento de Sudza en Sumy. Además, los asentamientos boscosos que conducen a Yunikivka ahora están cubiertos de drones y en la mira de la artillería ucraniana. Los soldados rusos que intenten huir de Yunikivka por estas rutas no sobrevivirán mucho tiempo.
Ucrania también está asegurando la región al sur de la carretera, que ya ha reclamado, lo que le permite crear sitios de emboscada que también pueden eliminar a cualquier ruso que intente escapar. La trampa al final es control. Cuanto más territorio boscoso alrededor de Yunikivka ocupe Ucrania, menos opciones tendrá Rusia para evacuar a sus soldados atrapados. Todo lo que le queda a Ucrania por hacer es asegurar y fortificar el asentamiento cercano de Yablunivka, y la trampa estará completa. Después de eso, la zona de aniquilación será inescapable. Ucrania nunca tendrá que atacar Yunikivka. Puede simplemente esperar. Los soldados rusos allí tendrán que rendirse o intentar escapar de manera suicida. En este punto surge una pregunta natural. ¿Qué tiene que ver todo esto con que Putin abandone a sus tropas? La respuesta obvia es que Rusia está haciendo muy poco para rescatar a las fuerzas de Yunikivka de Ucrania. Claro, Ucrania está haciendo que ese rescate sea muy difícil con su cerco al pueblo, pero Rusia ni siquiera parece estar intentándolo. Es casi como si Putin hubiera dado por perdido el pueblo y a los soldados dentro, mientras se enfoca en otra parte de Sumy. Sin embargo, hay más, afirma Euromaidan Press. Dice que Ucrania está encontrando muchas pruebas de que Rusia está haciendo muy poco para ayudar a cualquiera de sus soldados en Sumy, ya sea en Yunikivka o zonas cercanas que Ucrania despeja actualmente. Entre los muertos, los ucranianos encontraron un teléfono lleno de mensajes y videos de tropas rusas que se quejaban de hambre, falta de rotación y comandantes que ignoraban sus súplicas, según dice el medio. Euromaidan Press revela el contenido de algunos de estos videos y mensajes. Dice que muchos de los soldados rusos en Yunikivka ahora hablan de ataques de drones interminables y de comandantes indiferentes que les ordenan realizar contraataques en las zonas circundantes. Esos contraataques nunca funcionan. Los soldados que son enviados rara vez regresan. El suministro, cada vez menor, es otro problema importante, como ya se mencionó. Ni siquiera la rendición parece ser una opción. El medio relata un video en el que un par de soldados rusos intentan salir de Yunikivka para poder rendirse ante las tropas ucranianas. Nunca logran acercarse a lograrlo. Al caminar hacia las líneas ucranianas con las manos en alto, drones rusos los sobrevuelan y lanzan explosivos para impedir su rendición. Eso es brutal. Ese es el ejército de Putin. No sorprende que los soldados en Yunikivka sientan que no hay esperanza. Los están matando por intentar rendirse, y esta no es la primera vez que sucede. En octubre de 2023, la British Broadcasting Corporation informó que funcionarios estadounidenses acusaron a Rusia de ejecutar a sus propios soldados si intentaban retirarse de la sangrienta batalla por Avdiivka. En esa batalla, Rusia perdió 5.000 soldados, 125 blindados y equipo de un batallón antes de que el asentamiento cayera. Sin embargo, destacan las ejecuciones de sus propios soldados. Esto remite a lo que mencioné antes sobre la desesperación de Rusia por aferrarse a cualquier territorio ganado. Si los comandantes del país estaban dispuestos a matar a sus propios soldados al intentar capturar un asentamiento, no hay ninguna posibilidad real de que luego permitan que sus tropas abandonen una aldea. Para Putin, los soldados rusos existen solo para luchar y morir. Además, como Rusia no planea rescatar en Unikiva, así es como Putin abandona a sus propios soldados. Eso explica el cómo. Pero hay una gran pregunta por responder. ¿Por qué? Según Andrei Sybiha, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, la razón podría ser que a Putin no le importan sus soldados. En junio, Sybiha usó X para responder a varias afirmaciones de Putin, destacando una sobre los soldados rusos. Entre todas las declaraciones desquiciadas de Putin hoy, destaca una sobre el pie del soldado ruso. En realidad, donde quiera que un soldado ruso ponga un pie, solo trae muerte, destrucción y devastación, dijo Sybiha. A Putin no le importan los soldados rusos con los pies destrozados por drones ucranianos. Es un asesino en masa de su propio pueblo. Ya sacrificó a 1 millón de soldados rusos en una masacre sin sentido en Ucrania, sin lograr un solo objetivo estratégico. 1 millón de soldados, 2 millones de pies. Los comentarios de Sybiha fueron en respuesta a una afirmación anterior de Putin de que cualquier lugar donde un soldado ruso ponga un pie le pertenece a Rusia. Ya lo he dicho, los rusos y ucranianos somos un solo pueblo, exclamó Putin. Por eso toda Ucrania es nuestra. Hay una vieja regla que dice que donde quiera que un soldado ruso ponga un pie, eso es nuestro. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania destaca lo absurda que es esa afirmación, especialmente porque tantos soldados rusos están muriendo en tierras que supuestamente son suyas, y morir es lo que están haciendo los soldados rusos. Sybiha afirma que 1 millón de rusos son bajas en la guerra en Ucrania, y esa cifra ha aumentado mucho desde entonces.
El Ministerio de Finanzas de Ucrania destaca eso, informando que Rusia ha perdido 1.123.950 de sus soldados entre el momento en que Putin lanzó su invasión y el 13 de octubre, solo el 12 de octubre. 1.140 soldados rusos fueron sacrificados por la ambición de Putin. Y habrá muchos miles más, quizás incluso millones por venir, ya que Putin no muestra señales de detenerse. El líder ruso está dispuesto a sacrificar la vida de sus soldados por Ucrania. La dura verdad es que Rusia aún está lejos de lograr lo que quiere. Según Al Jazeera, Rusia actualmente controla aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania. Aunque gran parte de ese territorio fue capturado al inicio de la invasión, incluso estimar su costo para Rusia muestra lo mal que fue la estrategia de Putin. Por cada porcentaje de Ucrania ganado, Putin ha permitido que unos 56.197 soldados rusos resulten heridos, muertos o capturados. Aún falta conquistar el 80% de Ucrania. Si Rusia presenta las mismas cifras para tomar el resto de Ucrania, habrá perdido otros 4.495.800 de sus soldados para cuando Ucrania esté completamente bajo control ruso. Eso no es sostenible. Pero tampoco le importa a Putin, porque cualquier ganancia, por pequeña que sea, vale el sacrificio. Eso es según Político, que escribió el 13 de octubre que Rusia está perdiendo absolutamente tropas por lo que llama ganancias microscópicas. En los primeros 8 meses de 2025, el medio informa que Rusia perdió 281.550 soldados por muerte, herida o captura. Lo realmente inquietante es la afirmación de un informe conjunto de Media Zona y la British Broadcasting Corporation. Eso muestra que la tasa de muertes frente a heridas en Rusia es peor de lo esperado. Debido a la falta de un sistema normal de evacuación de los heridos del campo de batalla, solo hay 13 soldados heridos por cada uno muerto según el informe. Esto muestra baja supervivencia de heridos, mal entrenados en medicina táctica y frecuentemente abandonados tras lesionarse. La falta de un sistema para evacuar a los soldados lo dice todo sobre lo que está pasando en Yunakivka. Putin no permite que esos soldados mueran porque Rusia no logre romper las líneas de Ucrania para rescatarlos, aunque Ucrania dificulte ese avance. No hay evacuación porque Putin y sus compinches se preocupan tan poco por sus soldados que ni siquiera se han molestado en idear planes definidos sobre cómo evacuarlos. Cuando están heridos, ¿por qué debería molestarse Putin con eso? Puede enviar millones más de rusos al frente para reemplazar a quienes abandonó. Esta forma de pensar revela por qué Putin no duda en abandonar a los soldados atrapados en Ucrania. El presidente de Rusia considera a sus soldados solo carne de cañón. Para él, las tropas atrapadas en Unikivka son poco más que una posible distracción para Ucrania que podría permitir que Rusia avance en otros lugares. Aunque Ucrania avanza lento en Unikivka, sigue enviando soldados para rodear el asentamiento. Ucrania todavía tiene que usar drones y artillería para cortar las rutas de escape. Estos recursos no pueden usarse en otra parte de Sumy, y eso es lo único que Putin realmente nota. A Putin no le importa si sus tropas mueren, solo piensa que Ucrania gastó otra bala o bomba. El trato de Putin a sus soldados como carne de cañón fue destacado en un artículo que Leon Aron escribió para The Spectator en octubre de 2024. Indicó que Rusia ahora saquea prisiones y recluta a los más jóvenes para luchar en Ucrania. Sabiendo que muchos de los enviados no regresarán, Aron termina su artículo preguntando: ¿cuántos miles o quizás decenas de miles de jóvenes morirán antes de que Rusia se oponga a la guerra? Pregunta Aron. Hoy, las protestas de madres y esposas rusas no impedirán que el Kremlin convierta a sus esposos e hijos en carne de cañón. Los soldados en Unikivka son solo números que se suman a los que Putin ya ha sacrificado. Ya dejaron de ser útiles como una amenaza ofensiva, así que Putin está contento de dejarlos morir. Sin embargo, hay algo sobre la frialdad de Putin que él parece ignorar. Dejar a los soldados debilita la fuerza de combate rusa. Jack Watling de The Guardian hizo ese comentario en marzo de 2022 y sus palabras han resultado proféticas. El trato despiadado de Rusia hacia sus propios soldados, aunque podía ocultarse a pequeña escala, ahora ha traído repercusiones operativas, escribió Watling. Luego mencionó que Putin y sus aliados no informaron a sus soldados cómo continuar la guerra tras el fracaso de la invasión inicial. Eso dejó a Rusia con un ejército que no estaba preparado ni logística ni psicológicamente para pelear el tipo de guerra que está librando ahora. La planificación se fue por la ventana. El lento avance tras la invasión inicial evidenció un ejército indiferente a quienes lo integran.
Nada ha cambiado en los 3 años y medio desde que Watling escribió esas palabras. El ritmo de avance de Rusia sigue siendo glacial. Pierde más soldados que nunca y a Putin no le importa. Por eso no hay esperanza para las tropas rusas atrapadas en Yunikivka. Toda la guerra de Putin contra Ucrania ha consistido en sacrificar soldados para avanzar. Los soldados de Yunikivka avanzaron un poco, pero ahora pagan un alto precio, porque Putin no permite que sus soldados hagan otra cosa que resistir o luchar, aunque sepa que no tienen posibilidad de ganar. Desde que Rusia invadió Ucrania a principios de 2022, gobiernos, analistas y poblaciones de todo el mundo se han preguntado cuándo y dónde podría atacar el Kremlin después. Esa respuesta ahora se ha vuelto clara. Rusia no va a detenerse en Ucrania. Su presidente, Vladimir Putin, tiene en la mira un objetivo mucho más grande, la propia alianza de la OTAN. Un ataque ruso a una nación de la OTAN es inevitable y podría suceder antes de lo previsto. Según uno de los expertos en inteligencia más confiables de Europa, Martin Jaeger, jefe de espionaje de Alemania, tiene años de experiencia en los niveles más altos de la política. Trabajó en la Oficina Federal de Asuntos Exteriores y la Cancillería Federal de Alemania y fue secretario de Estado en el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, como su embajador oficial en Afganistán, Irak y Ucrania. A inicios de este año, fue nombrado presidente del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania. Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, asumiendo el cargo el 15 de septiembre de 2025, convirtiéndose en apenas la 14ª persona en ostentar este título desde la formación del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania en 1956 y no hay. Cuando un hombre como Jaeger habla, el mundo escucha. El 13 de octubre, en la audiencia anual de los presidentes de los servicios federales de inteligencia en el Bundestag de Berlín, Jaeger compartió una advertencia preocupante con sus colegas y legisladores presentes. En términos muy claros, Jaeger advirtió que un ataque ruso a Europa puede ocurrir en cualquier momento y que la OTAN debe estar preparada para responder. No debemos quedarnos de brazos cruzados y asumir que un posible ataque ruso no ocurrirá antes de 2029. Para quienes han seguido de cerca la historia de la guerra entre Rusia y Ucrania, estas palabras les resultarán familiares. Otras figuras europeas también han expresado sentimientos similares recientemente. A principios de este año, por ejemplo, el general Alexis Grinkovich, comandante del Mando Europeo de Estados Unidos y comandante supremo aliado. Europa advirtió que el mundo podría estar a pocos años de la Tercera Guerra Mundial. Se sugiere que Rusia y China podrían atacar juntos desde 2027. Grinkovich, al igual que Jaeger, estaba hablando en Alemania cuando emitió su advertencia en la conferencia organizada por el Ejército de Estados Unidos en Europa y África en Wiesbaden. Hizo un llamado a líderes militares y de la industria para aumentar la producción y desarrollo de armas en toda la OTAN. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cree que Rusia podría usar la fuerza militar contra la alianza en los próximos años. Hablando en Chatham House en el Reino Unido, Rutte reveló que, en términos de municiones, Rusia produce en 3 meses lo que toda la OTAN produce en un año. Y se espera que su base industrial de defensa produzca 1.500 tanques, 3.000 vehículos blindados y 200 misiles Iskander solo este año. Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la OTAN en un plazo de 5 años. En una entrevista posterior con el New York Times, Rutte reiteró que los europeos deberán aprender ruso si no aumentan su gasto en defensa y refuerzan sus fuerzas armadas para estar listos para disuadir o repeler una ofensiva venidera del Kremlin. Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania, ha advertido varias veces sobre un posible ataque ruso a una nación de la OTAN en los próximos años. Zelensky cree que Ucrania retrasa los planes de Putin y mantiene ocupada la maquinaria bélica del Kremlin. Si Rusia ve oportunidad de probar las defensas de la OTAN, la aprovechará. Por eso la OTAN debe estar preparada. Todos estos líderes experimentados han hablado sobre un posible ataque ruso contra la OTAN en algún momento dentro de los próximos 2 a 5 años. El jefe de espionaje de Alemania, Martin Jaeger, está preocupado porque la campaña del Kremlin ya inició y afirma: "Ya estamos bajo ataque". El presidente del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania dice que las líneas entre guerra y paz se difuminan, ya que Rusia oculta sus intenciones y realmente sondea nuestras fronteras. En el mejor de los casos, Europa está en un estado de paz fría, una que podría convertirse en una confrontación caliente en cualquier momento. Debemos prepararnos para una mayor escalada de la situación. Los comentarios de Jaeger reflejan los del canciller alemán. Friedrich Merz,
quien dijo el 29 de septiembre. Permítanme decirlo en una frase. Eso puede ser un poco impactante a primera vista. No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz. Como Jaeger, Maes afirma que aunque las tropas de la OTAN no combaten directamente contra Rusia, ninguna parte ha declarado oficialmente la guerra. La relación entre el Kremlin y la alianza de la OTAN ya no puede describirse como algo cercano a la paz. La situación actual puede que no sea lo suficientemente grave como para clasificarse como guerra, pero se encuentra en algún punto intermedio entre ambos extremos. Ya que Rusia está tomando pasos sigilosos pero firmes para socavar la alianza de la OTAN, desestabilizar la democracia europea, dividir a la sociedad y sembrar miedo, pánico y confusión en el público en general. Lo hace de varias formas, como las recientes incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN en Polonia y Estonia, así como ataques cibernéticos, sabotaje y campañas de desinformación en línea. Como señala Jaeger, Moscú utiliza medios conocidos, manipulación electoral y de opinión pública, propaganda, provocaciones, desinformación, espionaje, sabotaje, violaciones aéreas por drones y aviones, asesinatos por encargo y persecución de opositores en el extranjero, continúa el jefe de espionaje. Los medios híbridos que utiliza Rusia para lograr esto ahora son omnipresentes. La frecuencia de estos nuevos incidentes individuales representa un nuevo nivel de confrontación, una confrontación en la que Rusia nos considera un adversario y una parte beligerante. Reiteró su creencia de que Alemania era el principal objetivo de Rusia en Europa. Es la nación más grande de la Unión Europea y ha desempeñado un papel tan destacado en el apoyo a Ucrania durante toda la guerra hasta ahora. Argumentando que Rusia está decidida a expandir su esfera de influencia, Jaeger afirmó que para lograr este objetivo, Rusia no dudará en enfrentarse militarmente de manera directa con la OTAN si es necesario. Sinan Selen, presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania, Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania, está de acuerdo, llamando a Rusia el principal responsable en la preparación y ejecución de actos de sabotaje en Alemania y otros países europeos. Selen siguió condenando las acciones de Moscú como agresivas, ofensivas y cada vez más escalatorias, y añadió que Rusia persigue agresivamente sus ambiciones políticas contra Alemania, la Unión Europea y sus aliados occidentales. Los servicios rusos ajustan continuamente los niveles de escalada de sus actividades con el objetivo estratégico de debilitar a las democracias liberales. Como resultado, detectamos una amplia gama de espionaje, desinformación, interferencia, sabotaje y ciberataques realizados por actores y estados extranjeros en Alemania. Hay muchas pruebas que respaldan esto, siendo los ejemplos más obvios los casos mencionados anteriormente de drones rusos que vuelan más allá de Ucrania y entran en el espacio aéreo de naciones de la OTAN. Lo más notable es que el 10 de septiembre más de 20 drones cruzaron toda Ucrania y llegaron hasta Polonia. Poco después, la Fuerza Aérea Polaca, junto con varios aliados de la OTAN, desplegó aviones y derribó varios de los drones. El gobierno polaco invoca el artículo 4 del Tratado de la OTAN. Numerosos líderes mundiales expresaron conmoción y horror tras el incidente, y la OTAN respondió rápidamente con el anuncio de la Operación Centinela del Este el 12 de septiembre, nueva iniciativa para reforzar el flanco oriental de la alianza con recursos aéreos, marítimos y terrestres de varios miembros desplegados en Europa del Este. Solo un día después, Rumania también se vio obligada a desplegar sus propios aviones de combate tras detectar un dron en su espacio aéreo, mientras un ataque ruso ocurría contra la infraestructura ucraniana cerca de la frontera del país. De nuevo, solo unos días después ocurrió otro incidente, cuando 3 aviones de combate rusos MiG-31 supuestamente ingresaron al espacio aéreo de Estonia durante un periodo de 12 minutos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia. Esta incursión ocurrió sobre el Golfo de Finlandia, y no fue la primera, sino de hecho la cuarta vez que Rusia había violado el espacio aéreo de Estonia solo en 2025, con el ministro de Relaciones Exteriores declarando que Rusia ya ha violado el espacio aéreo de Estonia 4 veces este año, lo cual en sí mismo es inaceptable. Sin embargo, la incursión de hoy, con 3 aviones de combate en nuestro espacio aéreo, es la más descarada hasta ahora. Los funcionarios del Kremlin han negado su participación en estos incidentes, o han dicho que solo fueron accidentes o malentendidos. Muchos expertos y líderes mundiales ya no aceptan las mentiras y propaganda de Rusia. Zelensky resumió que el personal militar ruso sabe a dónde van sus drones y cuánto tiempo pueden volar. Las rutas siempre están planeadas. No puede ser un accidente, error o iniciativa de mandos bajos. Rusia expande la guerra deliberadamente. Así actúan.
Pequeños pasos al inicio y al final, grandes pérdidas. En las últimas semanas también se reportaron incidentes sospechosos con supuestos drones rusos en otras naciones europeas, como Alemania, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Lituania. Entre el 22 y el 28 de septiembre, por ejemplo, se observaron aeronaves no tripuladas sin explicación cada noche cerca de aeropuertos civiles e instalaciones militares en Noruega y Dinamarca, forzando el cierre temporal de aeropuertos importantes como Copenhague y Oslo. Mientras tanto, en Alemania, el 26 de septiembre surgieron informes de múltiples avistamientos de drones en el estado norteño de Schleswig-Holstein. Las autoridades alemanas sospechan que los drones podrían usarse para espionaje. Un día después, el 27 de septiembre, se avistó otro dron sospechoso cerca de una planta de energía en Finlandia, cerca de Rovaniemi. Ese día, 3 drones sobrevolaron el aeropuerto de Vilna en Lituania, causando retrasos en varios vuelos comerciales. Aunque no ha habido ninguna confirmación oficial de que estos drones hayan venido todos de Rusia o que formen parte de la campaña del Kremlin para espiar, interferir y perturbar la sociedad europea. El momento y la naturaleza del incidente resultan muy sospechosos. No puede ser una simple coincidencia que tantas violaciones del espacio aéreo y actividades inusuales de drones hayan ocurrido, todas en un periodo de tiempo tan corto. En cambio, muchos analistas y líderes militares están seguros de que todos estos eventos están relacionados y que todos se remontan al mismo lugar, Moscú. El Kremlin libra su guerra encubierta contra la OTAN no solo con drones. Al mirar hacia atrás en los últimos 18 meses, también hay evidencia de posible sabotaje ruso ocurriendo dentro de la propia Alemania, enfocado en instalaciones de producción militar. Entre abril de 2024 y octubre de 2025, ocurrieron 3 incidentes sospechosos. El 3 de mayo de 2024 ocurrió un incendio en la instalación de aplicaciones metálicas Diele en Berlín. La instalación proveía misiles Iris-T usados en los sistemas Iris-T, SLS y Surface Launched Medium Range, varios enviados a Kiev para ayudar a Ucrania ante la agresión rusa. El incendio dañó gravemente la fábrica. Aunque las autoridades alemanas no han confirmado un sabotaje, medios occidentales, citando a funcionarios anónimos, reportaron sospechas de participación rusa. Investigadores y aseguradoras atribuyeron la causa a una falla técnica. Algunos analistas creen que el incidente forma parte de un patrón de presuntos intentos rusos de interrumpir la producción y entrega de armas occidentales a Ucrania. En julio de 2024, autoridades de Alemania y Estados Unidos frustraron un complot ruso para asesinar al director general de Rheinmetall, el mayor fabricante de armas en Alemania y uno de los más grandes de toda Europa. Fabrican vehículos blindados, transportes de personal y equipos como sistemas antiaéreos, embarcaciones navales, morteros y cañones para tanques. El objetivo del plan de asesinato era Armin Pattberger, presidente de la Junta Ejecutiva de Rheinmetall, quien ha desempeñado un papel fundamental para asegurar que Ucrania tenga las armas que necesita para defender su territorio y repeler los incesantes ataques de los rusos en el frente. Afortunadamente, el complot para acabar con la vida de Pattberger fue descubierto y neutralizado, pero esto mostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar Rusia en su guerra encubierta con Occidente, como dijo en ese momento un funcionario de la OTAN. Observamos sabotaje, complots de asesinato, incendios y hechos que cuestan vidas humanas. Creo firmemente que estamos viendo una campaña de actividades de sabotaje encubiertas por parte de Rusia que tienen consecuencias estratégicas. El último incidente vinculado a Rusia en Alemania fue el 26 de junio con incendios por un supuesto ataque en Erfurt. Varios camiones militares de Rheinmetall fueron incendiados allí, mientras canales prorrusos de Telegram celebraron y se atribuyeron el hecho. Los informes relacionaron el ataque con operativos rusos, pero las autoridades alemanas no han confirmado esto, y la policía investiga por sabotaje. En los 18 meses anteriores, desde 2022, solo se registró un incidente igualmente sospechoso en la industria de defensa alemana. Un ciberataque a la sede de la División Civil e Industrial de Rheinmetall en Düsseldorf, en abril de 2023. La atribución se relacionó con Black Bastard, y aunque Alemania no culpó oficialmente a hackers rusos, analistas notaron que el ataque coincidía con tácticas cibernéticas del Kremlin. Alemania ha detenido a varios ciudadanos rusos por sabotaje y espionaje desde que inició la guerra, con un ruso arrestado en Múnich en enero de este año por un complot para sabotear la producción de tanques alemanes. Más de 10 sospechosos ligados a Rusia han sido detenidos entre 2024 y 2025. Esto no solo sucede en Alemania.
sino en toda Europa y en los países miembros de la OTAN. Rusia ha estado involucrada en una campaña de sabotaje prolongada y multifacética, haciendo de todo, desde atacar las líneas de suministro de armas para Ucrania hasta interrumpir el curso de la democracia. Varios funcionarios de seguridad en Europa han señalado esta amenaza, mencionando casos de agentes rusos que pagan a locales para cometer delitos por el Kremlin. Un funcionario de la OTAN reportó una escalada y expansión inédita de la guerra híbrida de Rusia. Involucra sabotear físicamente las líneas de suministro de armas de la OTAN destinadas a Ucrania. Declararon: es todo, desde la producción y origen hasta el almacenamiento, quienes deciden y entregan. Es audaz. Rusia está intentando intimidar a nuestros aliados, y Rusia no tiene miedo de usar todas y cada una de las tácticas posibles para lograr sus objetivos. Un incidente involucró a agentes rusos que reclutaron jóvenes en Polonia a través de Telegram, pagándoles pequeñas sumas en monedas digitales por realizar tareas. Esas tareas van desde asuntos relativamente triviales, como pintar mensajes de graffiti en ciudades polacas, hasta crímenes más graves como colocar cámaras de vigilancia junto a bases militares y rutas de ayuda humanitaria, o incendiar propiedades de ucranianos. La policía polaca y fuerzas de seguridad interna también han detenido a otras personas bajo órdenes de agentes rusos. Incluso uno estuvo implicado en un presunto complot para asesinar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Lo mismo está ocurriendo en otras naciones. En Francia, un ucraniano prorruso de 26 años fue arrestado tras detonar una bomba casera cerca del aeropuerto Charles de Gaulle en París. En el Reino Unido, 5 hombres fueron condenados por un ataque incendiario ordenado por Rusia a un almacén en Londres con suministros para Ucrania. Se afirma que hubo gran interferencia rusa en las elecciones parlamentarias recientes en Moldavia, con más de 70 arrestos tras descubrirse que habían sido enviadas a Serbia y entrenadas por instructores rusos en cómo causar división, provocar al público y resistirse al arresto. A los involucrados se les pagaron varios cientos de euros por su participación y estaban destinados a ser utilizados como peones en el juego de Rusia, para, una vez más, interferir en el proceso electoral libre y justo de otro país. Las autoridades y servicios de inteligencia descubrieron y frustraron el plan. En toda la OTAN, han mejorado su capacidad para intercambiar información y ayudarse mutuamente a descubrir los complots rusos y detenerlos en seco. Hacen todo lo posible para vencer al Kremlin en su juego y eliminar cualquier rastro de interferencia rusa. No pueden estar en todos lados a la vez y se desconoce cuántos agentes rusos actúan en Europa actualmente, invisibles e inaudibles, sembrando las semillas del caos en línea 2. Los hackers y botnets rusos son una gran amenaza porque pueden difundir mucha desinformación, moldear narrativas e influir opiniones globalmente. Esto nos lleva a Martin Jäger, quien admite que los espías rusos operan de forma difícil de rastrear y atribuir, y claramente buscan influir en la política interna alemana, las decisiones del gobierno y también intervenir en otros países de Europa. Jäger afirma que es esencial que la Unión Europea y la OTAN se mantengan firmes y respondan. En su opinión, es momento de mostrar fuerza y determinación. La moderación y la indulgencia son vistas como debilidad por nuestros oponentes, como Rusia. Debemos sacar las conclusiones correctas de esto. Debemos enfrentar a nuestros oponentes donde sea necesario. Para ello, asumiremos mayores riesgos de manera controlada y coherente. El mensaje general de Jäger es claro. Una confrontación directa entre Rusia y la OTAN podría estallar en cualquier momento, y advierte que la alianza ya está bajo ataque. Quizá aún no haya bombas ni misiles, pues Rusia usa métodos más discretos para cumplir sus fines perversos. Pero el Kremlin busca claramente socavar a la OTAN de todas las formas posibles. En respuesta, la alianza no puede simplemente quedarse de brazos cruzados y ver cómo el enemigo identifica y explota sus debilidades. Debe ser fuerte, resiliente y lista para responder. Ahora, entérate de cómo Rusia le teme a la última evolución en el equipo militar alemán, un cazatanques de próxima generación que puede convertir los blindados rusos en simple confeti. O bien, para una visión general de la guerra y lo que podría ocurrir en los próximos meses, lee nuestro análisis sobre cómo Ucrania ha cambiado el rumbo de la batalla y podría estar lista para avanzar hacia la victoria. Y finalmente, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para ver más videos informativos y detallados sobre las últimas noticias y desarrollos militares desde las líneas del frente en Ucrania y otros lugares importantes de Europa, Asia, América y más allá.